Bendiciones, les habla el pastor y profeta Víctor Hugo Pino de la comunidad familiar Altares de Adoración, Escuela del Reino Eder. Hoy quiero compartir con ustedes la Haftará número 14. Esta se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 25 y 26, y Ezequiel capítulo 29, versículos del 1 al 19. Aquí en esta Haftará vamos a encontrar un juicio que el Padre Eterno establece en contra de Faraón y en contra de Egipto a través del profeta Ezequiel. Comienza diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así dijo el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de su río, el cual dijo, mío es, y yo me lo hice. O sea, aquí nos está hablando de la profecía que emite, valga la redundancia, el profeta en contra de Faraón y de Egipto. Y dice, aquí al final podemos ver que dice algo muy particular. Dice que Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de su río, el cual dijo, mío es, yo me lo hice. Podemos ver que habla de la autosuficiencia de Faraón, al decir, el río es mío y yo me lo hice. Entonces el Padre Eterno, a través del juicio, una de las cosas que quiere hacer es quitarle esa autosuficiencia que tenía el faraón, la cual creía Egipto que tenía, creyendo que todo eso que él tenía lo había hecho él mismo, que él mismo había formado el río, que él mismo se había creado todo ese imperio. Pero el Padre Eterno le quería demostrar que aquel imperio que tenía no dependía de él, sino que todo estaba bajo la voluntad del Padre Eterno. Y continúa diciendo, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy el Señor, por cuanto fueron bordón de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano te quebraste y le rompiste todo el hombro, y cuando se recostaron sobre ti te quebraste y los deslomaste enteramente. Por tanto, así dijo el Señor Dios, he aquí que yo traigo contra ti espada y talaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy el Señor, porque dijo, mío es el río, yo lo hice. Aquí podemos ver cómo el Padre Eterno comienza a hablar de que Egipto se había convertido, o Israel pensó que Egipto era su soporte. Había tomado a Egipto como su refugio, como su guardador. Recordemos, el Padre Eterno saca al pueblo de Israel de Egipto. Luego de sacarlo de Egipto, en un momento determinado, el pueblo buscó refugio en Egipto, buscó ayuda en Egipto. Entonces Dios lo que le está diciendo a Egipto es que el pueblo de Israel en un tiempo confió en ellos, pero por poner el pueblo de Israel su confianza en ellos Dios los quebrantó. Dios le quitó a Egipto para que el pueblo de Israel ya no volviese a confiar en ellos. Esto nos deja entender a nosotros que en todo lo que nosotros pongamos nuestra confianza, que no sea el Dios Eterno lo va a quitar de nuestra vida. Todo en lo que nosotros estemos poniendo nuestra confianza, que no sea en Dios, el Padre Eterno lo va a quitar y va a hacer que en aquello que nosotros confiamos, sea nuestro trabajo, sea nuestro vehículo, cualquier cosa en la que nosotros confiamos, simplemente Él la va a quitar, para que entonces nosotros entendamos que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra ayuda y que no dependemos de ninguna otra cosa que no sea Él.
Continúa diciendo, porque así dijo el Señor Dios, al fin de 40 años juntaré a Egipto de los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y tornaré a traer los cautivos de Egipto y los volveré a la tierra de Patros, a la tierra de su habitación, y allí será un reino bajo. En comparación de los otros reinos será humilde, ni más se alzará sobre las naciones, porque yo lo disminuiré, para que no se enseñoreen de las naciones. Y no será más a la casa de Israel por confianza, que haga acordar la iniquidad, mirando en pos de ello, y sabrán que yo soy el Señor Dios. Entonces el Señor establece un juicio contra Egipto y dice que toda la casa de Faraón, todo Egipto va a ser esparcido de su tierra, pero que al pasar 40 años Él va a hacer que retornen a la tierra. Que retornen, pero esta vez diferente, va a ser un reino humilde. El Señor profetizó que nunca más volverían a estar por encima de ninguna nación. Y nosotros hoy en día podemos ver esa palabra cumplida. Podemos ver que existe Egipto como nación, pero no tiene o no se está enseñoreando de ninguna otra nación como lo hizo en el pasado. Dios permitió, sí, que se volvieran a reunir, que volvieran a la tierra, pero nunca con el mismo nivel de altivez que tuvieron antes. En este tiempo, dijo el Señor, que iban a ser humildes, que ya no iban a estar enseñoreándose de ninguna nación. Y Dios lo dice, que lo permite con la intención de que el pueblo de Israel entonces no vuelva a poner su confianza en ellos, sino más bien que se acuerden de su iniquidad. La intención con la que el Padre Eterno permite que Egipto vuelva a ser reunida de entre las naciones es para que el pueblo de Israel no vuelva a poner su confianza en ellos, sino para que puedan entender que todo lo que ellos tienen, todo lo que a ellos les pertenece, lo que Dios les ha entregado, no depende de Egipto, ni depende de ninguna otra cosa externa, sino que depende del Dios eterno. Continúa diciendo, por tanto así dijo el Señor Dios, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará su multitud y cogerá sus despojos y arrebatará su presa y hará paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dijo el Señor. En aquel tiempo haré reverdecer el cuerno de la casa de Israel y te daré apertura en boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy el Señor. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta, el Padre Eterno establece el juicio contra Egipto, establece el juicio contra la casa de Faraón, no solo por el tiempo de cautiverio que estuvo el pueblo allí, sino porque el pueblo al salir de Egipto había puesto su corazón otra vez en Egipto, había puesto su corazón otra vez en este pueblo. Entonces el Señor tuvo que quitarle aquella gloria que tenía el pueblo de Egipto y dejarlo humilde, dejarlo sin ese nivel, quitándole a Egipto aquella altivez con la cual decía, el río es mío, yo lo hice. Dios le quita aquello, entonces los deja como un pueblo humilde, los esparce entre las naciones, los retorna a la tierra, pero con un carácter diferente, ahora humilde, más sencillo. Simplemente no les permite estar por encima de ningún otro pueblo. Y aquí nosotros podemos ver la gran diferencia
que hace el Padre Eterno entre Israel y Egipto. Porque aunque Israel en un momento determinado también fue esparcido entre todas las naciones, el Padre Eterno ha dado palabras proféticas que hablan de reunir nuevamente a Israel, de levantar todo el pueblo de Israel de en medio de todas las naciones y hacer un pueblo fuerte, un pueblo seguro, un pueblo que camina de la mano con el Padre Eterno. A diferencia de Egipto, Egipto solamente fue reunido y fue puesto ahí y con un carácter de humildad. Pero Israel va a ser reunido de entre todas las naciones de la tierra con la finalidad de que Yeshua, Jesucristo, pueda reinar en medio de ellos. La intención del Padre Eterno de levantar a Israel de entre todas las naciones es preparar a un pueblo santo para que Yeshua, Jesucristo, pueda estar en medio de su pueblo y en medio de ese pueblo entonces ejercer juicio, ejercer gobierno, como dice la Escritura, gobernar con vara de hierro. Entonces continúa diciendo: el eterno Dios dice, una vez yo haya recogido a la casa de Israel de los pueblos donde han sido dispersos, una vez haya mostrado que yo soy santo en ellos, mientras las naciones miran, entonces ellos habitarán su propia tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Ellos tendrán seguridad cuando vivan allí, edificando casas y plantando viñas. Sí, ellos vivirán en seguridad una vez yo haya ejecutado juicio contra todos sus vecinos escarnecedores. Entonces ellos sabrán que yo soy el Eterno, su Dios. Entonces podemos ver la diferencia que el Padre Eterno hizo entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. El pueblo de Egipto fue esparcido y también fue restaurado a su tierra, pero con un carácter diferente. Ahora humilde, no iban a estar por encima de ninguna nación. Al pueblo de Israel, el Padre Eterno dice que lo recogerá de entre todas las naciones y ellos vivirán seguros. Y Él establecerá juicio contra todos sus vecinos escarnecedores, contra todos los que se levantaron en contra del pueblo de Israel. El Padre Eterno promete establecer juicio. Establecerá juicio contra todo aquel que se haya levantado contra los hijos de Dios. El Padre Eterno establecerá juicio. Entonces yo quiero proclamar ahora sobre tu vida. Yo proclamo en el nombre de Yeshua Jesucristo que en todo aquello en lo que tú hayas puesto tu confianza, que no sea el Padre Eterno, todo aquello en lo que tú estés confiado, sea tu trabajo, sea tu esposa, sea tu empresa, todo en lo que tú hayas puesto tu confianza, que no sea el Padre Eterno, asimismo como el Padre Eterno provocó que Egipto cayera delante de Israel para que se diesen cuenta que ellos no debían poner su confianza en Egipto. Asimismo yo proclamo que el Padre Eterno comienza a quitar de ti todo aquello en lo cual tú hayas puesto tu confianza, todo aquello en lo cual tú hayas puesto tu confianza, que no sea el Padre Eterno. Yo proclamo en el nombre de Yeshua Jesucristo que empieza a ser removido de tu vida y que tu confianza comience a estar afirmada en el Padre Eterno y solamente en Él. Lo proclamo en el nombre de Yeshua. Bendiciones.